Hola, hola, inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todas las semanas, proyección semanal, análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima y del mercado internacional. Esta proyección es de la semana del 13 al 17 de febrero. Vamos de frente con el análisis, vamos de frente con el... Recuerda que yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esta no es ninguna sugerencia de inversión. Bien, empezamos con el ETF, el EPU. Esta semana, bueno, prácticamente 2 semanas bajistas, como puedes darte cuenta, el precio todavía podría caer a lo que ya estábamos proyectando, ¿no? Por debajo, lo habíamos dicho, por debajo de 30, 40, precios de 30 a 40, la probabilidad era bajista, por lo menos a los 29.05, 29.05. Por debajo de 29.05 podría llegar los precios a 28 o a 27, ¿ok? Así que muy atentos, probable todavía caída. Vamos a ver si el precio se mantiene en esta zona para nuevamente hacer el impulso hacia el alza. Probable caída a los 29.23. Vamos a ver si hace alguna zona de acumulación el precio. Por encima de 30 a 48, ya veríamos nuevamente precios hacia el alza para el ETF del EPO. ETF Perú D con movimiento bajista también el ETF Perú D por debajo de esta zona de mínimos, por debajo de los 8.72, probabilidad bajista a los 8.31. El precio tiene que estar por encima de los 9.10, 9.12 para proyectarme hacia el alza nuevamente. Cuidado, probable caída para el ETF del EP. En el caso de Credit Corp, fuerte caída también del precio, como puedes darte cuenta, ya lo habíamos visto, probabilidad por debajo, lo habíamos visto la semana pasada, 133.79, por debajo de esta zona de 133.95, perdón, la probabilidad era bajista a los 124, ya lo habíamos proyectado, por debajo de los 124, la probabilidad sería los 115, ¿ok? Cuidado porque todavía tiene probabilidad hacia la baja. Esta podría ser zona de acumulación. Vamos a ver si hace alguna zona de acumulación del precio. Si no, por debajo, continuaría con el movimiento bajista Credit Corp. En el caso de Intercorp, me proyecto bajista también con Intercorp. En el caso de Intercorp también me proyecto, como le digo, hacia la baja. Por debajo de los 23.07, la probabilidad era bajista, ya lo habíamos dicho. 21.79, todavía podría el precio caer un poco más, todavía el precio podría caer un poco más. El precio tiene que estar por encima de los 23.07 para proyectarme hacia el alza nuevamente. Voy a marcar un mínimo, probable mínimo que podría caer ahora sí. Este mínimo que podría caer Intercorp si continúa con el movimiento hacia la baja. 21.13, ¿ok? 21.13, probable movimiento bajista. Si no, el precio todavía, bueno, podría acumular. Voy a dibujar la zona para que lo tengas claro. Podría acumular en esta zona. Vamos a ver si lo hace. Tiene fuerza bajista. Todavía me proyecto yo bajista, como te vuelvo a repetir, pero vamos a ver si hace alguna zona en este punto para nuevamente impulsar. En el caso del Banco Continental, en el caso del Banco Continental no ha habido mucho movimiento. Fíjate que se quedó en la zona, en la mitad del canal alcista se quedó en ese punto. Hizo un fuerte movimiento hacia la baja, pero nuevamente regresa y la semana termina en 1.71. Desde aquí posible zona de acumulación, no descarto todavía la caída, por encima de los precios de 1.75, probabilidad hacia la baja. Probable zona de acumulación. Vamos a ver si hace esa zona de acumulación en este punto el Banco Continental. En el caso del Banco de Crédito, impulso hacia el alza también que, bueno, realmente esta semana no hubo movimiento, ¿no? No hubo movimiento, el precio como que quiso subir, volvió, se quedó en esa zona, ¿no? Se quedó en los 2.69, no hubo mucho movimiento. Así que todavía el precio podría estar acumulando en este punto, si es que caería a los precios de 2.61 y desde los 2.61 nuevamente el impulso. Pero si rompe los máximos que tenemos aquí de 2.70, 2.71, ya la probabilidad sería nuevamente alcista para
el banco de crédito. Todavía lo veo en zona de indecisión con probabilidad bajista para el banco de crédito. En el caso de UNACEN, como puedes ver, UNACEN se ha quedado todavía en esta zona, no ha habido movimiento. Esta es la zona de acumulación por debajo de 1.76, caída por encima, la verdad, por encima de este punto, por encima de 1.82. Probabilidad hacia el alza para UNACEN. ¿Ok? Muy atentos, muy atentos. Una acción que está pagando dividendos ahora y puede hacer un impulso rápido hacia el alza. En el caso de Cementos Pacasmayo, seguimos en la zona de acumulación. Mira, seguimos en la zona de acumulación y mi probabilidad es alcista por encima de los 4. Recuerda que esto es simplemente mi análisis. Por encima de 4.15, probabilidad hacia el alza para Cementos Pacasmayo. Por debajo de los 3.89, probabilidad nueva, 3.88, 3.89, probabilidad bajista para Cementos Pacasmayo. Sigue en la zona de acumulación, muy atentos porque puede hacer un fuerte movimiento. Vamos a ver cómo va el precio para esta semana. Aparentemente seguimos en zona de acumulación. Aceros Arequipa, fuerte caída que tuvimos esta semana, hizo mínimos importantes, rompió zona de mínimos, como puedes ver, de los precios de 1.28 y ha regresado a 1.28. Estuvo muy cerca de esta caída y la verdad todavía lo veo bajista. Todavía veo movimientos hacia las bajas para Aceros Arequipa, a menos esté por encima del 1.31, podría ser, pero la verdad todavía lo veo bajista, como te digo, en el caso de Aceros Arequipa. Vamos a ver si hace alguna zona de acumulación en esta zona, que sería una probabilidad nuevamente hacia el alza y regresar a esta zona de acumulación que ha hecho. Todavía lo veo bajista, espero que llegue a esta zona por encima de 1.28, por encima de 1.30 yo diría, por encima de 1.30 ya me proyectaría nuevamente hacia el alza con la zona de acumulación que estábamos viendo pues ya semanas anteriores, ¿ok? Así que por encima de 1.30, 1.31 tiene que estar a ceros Arequipa. En el caso de CIDER, retoma el precio, fíjate que no cae por debajo de 1.60, porque por debajo de 1.60 me estoy proyectando bajista al 1.52. Se mantiene en zona y esto es probable que vaya nuevamente hacia el alza por encima del 1.68. Vamos a ver si lo hace, si no, seguiría en zona de acumulación. Me proyecto alcista. Vamos a ver cómo se comporta esta semana CIDER. Tiene probabilidad hacia el alza. En el caso de Alicor, llegó a mínimos, como lo habíamos proyectado, la probabilidad era los 6.10, ¿ok? El precio muy cerca de los 6.10, 6.20 y después mira cómo impulsa a los 6.30 y estamos en una importante zona por encima de 6.38, perdón, 6.40, por encima de 6.40, 6.38, 6.40, ¿sí? Ya vería yo el impulso alcista para Alicor, ¿ok? Por encima de 6.40, ¿ok? Por encima de 6.40. Por debajo de 6.10, por debajo de 6.10, probabilidad bajista nuevamente para Alicor, ¿ok? Voy a tomar un poco de agua. A la voz. Vamos con Bacus. Vamos con Bacus. Bueno, Bacus se quedó, ¿no? Se quedó en esa zona, ya son 4 semanas en ese punto, todavía no hay, la verdad, no se ve todavía un movimiento hacia la baja. Y la probabilidad sigue siendo alcista a los precios de 27.49. Vamos a ver qué pasa desde esta zona, una zona que ya hemos marcado. Voy a marcarla junto contigo. ¿Por qué he marcado esa zona? Porque es la mitad del movimiento alcista que hizo el precio. ¿Ok? Así que por debajo podría ser, la verdad, por debajo de 24.42 sería el probable movimiento bajista. Vamos a ver, puede seguir acumulando y desde ahí nuevamente impulsa el precio. En el caso de Ferreycorp, esta semana, movimiento hacia el alza, terminamos en los 2.22 y tiene buena proyección de seguir a los 2.31 y, ¿por qué no?, pasar este movimiento hacia el alza, tiene un buen impulso, ¿ok? Tiene buen impulso
hacia el alza. Voy a borrar algunas líneas para que no te confundas. Ok, voy a borrar algunas líneas. Ahora sí, creo que se ve un poco mejor el movimiento de Ferreycorp. ¿Listo? Vamos a ponerlo acá. Ahora sí. Entonces, la zona de mínimos que tenemos en 2.10, si rompe esos 2.10, caería a los 1.90 y si no, acumularía en esta zona para nuevamente impulsar nuevamente a los precios de 2.33, ¿por qué no? 2.40, 2.63. Vamos a ver si continúa y se queda en zona de acumulación para seguir el movimiento hacia el alza. En el caso de InRetail, se quedó en esta zona, todavía estamos en zona de piso, en los 33.68, y desde aquí todavía hay el impulso probable, ¿ok? El impulso probable hacia el alza para nuevamente impulsar el precio, ¿ok? Tengo proyección hacia la baja, mi probabilidad es alcista. Mi probabilidad, recuerda que todo esto es simplemente mi opinión, por debajo, por debajo de los 32, 32, 32.55, probabilidad hacia la baja. ¿Listo? Así que muy atentos con InRetail. En el caso de Hidrandina 1.46, fíjate el retroceso que hace. Mira el retroceso que hace InRetail, llegando a mínimos nuevamente, probabilidad todavía bajista al 1.39, creo que ese es mi punto de entrada, aunque me gustaría que baje al 1.29 nuevamente, pero este punto parece importante. Vamos a ver si acumula, se queda en esta zona, probable movimiento hacia el alza para Hidrandina. Me gusta cómo está el precio, me gustaría que baje un poco más para volver a entrar en esta acción. En el Generación Perú 365, bueno, ya no llegó a los precios de 4, la caída era muy probable, ya lo habíamos proyectado y todavía el precio podría llegar a los 3.33. Tiene que estar por encima de 4.32 para impulsar hacia el alza. En el caso de Cartavio, precios de 38, y va lento, pero seguro, con movimiento hacia el alza, los precios de 46.05. Vamos a ver si los llega, bueno, llega a tocar los precios de 40 y de ahí 46.05, por debajo de 33.66, caída, cuidado. Casa Grande, precios de 8, no hubo movimiento, bueno, como ves, sigue en zona, ¿no? Sigue en zona. Yo me estoy proyectando 9.12, 10.91. Paciencia, ¿ok? Yo en mi caso no tengo prisa. Cuidado, por debajo de los precios de 7.11 llegaría a los 6.56. Vamos con las acciones mineras. Buenaventura. Ya habíamos analizado esta acción también en el curso taller de Bolsa de Valores. ¿Y la probabilidad cuál era? Probabilidad bajista, ¿no? Ya lo habíamos estado viendo. Probabilidad bajista a los precios de 7.12, ¿ok? 7.12. ¿Y todavía podría caer un poco más? Sí, podría caer un poco más a los 6.02. Realmente si cae a 0.2, 6.02, te soy sincero, yo volvería a entrar. Yo, ¿ok? Recuerda, esto es simplemente mi análisis. Así que estoy esperando que caiga un poco más. Vamos a ver si acumula en alguna zona. Si acumula, también sería un buen precio de entrada. ¿Recuerdas mi opinión? En el caso de Cerro Verde, no hubo mucho movimiento. El precio todavía podría caer a los 28.77. Estamos en una zona importante. Hemos analizado el oro y el cobre. Recuerda que está en el canal de YouTube, así que ve a mirar el video. Porque ya sabes que si el oro o el cobre suben, la probabilidad es que estas dos acciones, Buenaventura, Cerro Verde, no, perdón, y también Sauder, hagan movimientos hacia el alza. Si cae, movimientos bajistas. Por lo pronto, está en una zona de indecisión. Yo, la verdad, le estoy dando probabilidad todavía alcista. Podría llegar a los precios de 35. Si retrocede, como te digo, sería a los 28.97 para nuevamente hacer el impulso. Por lo pronto, estamos en zona de acumulación con Cerro Verde. En el caso de Sauder, igual, zona de acumulación, fíjate la zona que está aquí, llegando al máximo de la resistencia, ¿no? Justo he colocado esto porque estábamos haciendo el análisis con los alumnos. Estamos en un probable movimiento hacia la baja por debajo de los 72.84. El precio podría caer a los 65.03, 62.08. Vamos a ver si hace alguna caída o alguna zona o se mantiene en la zona, que es lo más probable que se mantenga en la zona, y si rompe los 78.25, impulso hacia el alza para Sauder, ¿no? En el caso de Minsur,
En el caso de Minsur se queda en estos precios, 3.64. Realmente no hay mucho movimiento de Minsur. Es una acción que no se mueve, no se mueve mucho, pero bueno, vamos a ver si el precio se mantiene en este punto y si rompe este movimiento bajista que está haciendo. Si cae, caería a los precios de 3.20, 3.19 en el caso de Minsur. Todavía no lo veo alcista. Tiene que estar por encima de los 4.17 Minsur para proyectarme hacia el alza. ¿Listo? Muy bien, vamos con las acciones internacionales. El Standard Poor's 500. Standard Poor's 500. Esta semana fue bajista, como puedes darte cuenta. Llegó a máximos en bueno, la semana pasada, anterior semana, a 4.200, pero desde ahí vuelve a caer a los 4.089. No me extrañaría una caída para esta semana a los 3.990, bueno, a los 4.000. Por debajo de 4.000, iríamos a los 3.801. 3.008. Si regresa al canal, es muy probable que continúe con el movimiento hacia la baja. Así que muy atentos. Si el precio rompe los 4.000 hacia la baja, mi opinión sería que vaya con bastante fuerza, por lo menos a los 3.800. Mucho cuidado. En el caso del Nasdaq, también retroceso importante que hizo. Mira, el retroceso importante que ha hecho, no llegó a máximos y el precio tiene que estar por debajo de 11.686. Si cae por debajo de 11.800, regresaría al canal por debajo de los 11.000 y de ahí nuevamente veríamos caídas. Así que muy atentos, probable movimiento hacia la baja con el Nasdaq, ¿ok? Ahorita vemos también los ETFs del Standard Poor's 500. Y en el caso de Netflix, también retroceso esta semana, como puedes ver, a los 347 y todavía no logró pasar los 396. Por debajo de 325, probable caída. En el caso de Apple, también vimos un pequeño retroceso. No fue fuerte, pero pequeño retroceso. Pero igual, por debajo de 144.90, caída. El precio tiene que estar en esta zona. Yo diría, vamos a ver, dándole a los 159. Por encima de 159 Apple, le doy buen impulso hacia el alza. En el caso de Amazon, retroceso. Había hecho un buen impulso, pero mira cómo retrocede. Y el precio por debajo de 93, caída al 81, 88. Vamos a ver esta semana. Esta semana también hay algunas noticias importantes que podrían hacer que todo eso que supuestamente todo estaba bien, cambia rápidamente todo el movimiento. En el caso de Meta, retrocede, pequeño retroceso también. Meta ya no retrocedas más, pero bueno, igual, pequeño retroceso y por debajo de 154, caídas a los 120. Bueno, esperemos que no pase eso. Ok, vamos a ver si no pasa y si no, pues bueno, ya tenemos claro que podría llegar a 120. Por encima de 200, 257. En el caso de Google, fuerte retroceso, realmente fuerte retroceso y creo que hay una oportunidad también aquí que tenemos. $94 Google, creo que no lo vas a encontrar a ese precio otra vez. Bueno, mi opinión, recuerda que todo esto es simplemente mi opinión. Por debajo, seguiría a los precios de 84.67. Vamos a ver qué pasa esta semana. Ok, algunos reportes no fueron favorables, pero vamos a ver cómo va esta semana. Mi opinión, puede estar acumulando, ok, puede estar acumulando. La peor caída que podría ser, recuerda que es mi opinión, sería los 89.66 para nuevamente consolidarse en esta zona. Vamos a ver si hace ese impulso bajista y después hace el tema de la acumulación. En el caso de Tesla, sigue subiendo. Bueno, ya habíamos visto que era lo más probable. Mi opinión todavía sigue siendo alcista, por debajo de 158 caídas para Tesla. En el caso de Microsoft, también impulsos, todavía no logra pasar los 266. Y si lo logra pasar 266.60, ya iría con el impulso a los 290. Cuidado con caídas por debajo de los 241. Primo Mamorran, el pequeño retroceso también que habíamos tenido, llegando a zona de mínimos, fíjate, voy a borrar esto que está aquí, ok, cuidado. Recuerda, acción minera, extracción de cobre, 42.36, precios de 41, ¿no? Precios de 41, sí, por debajo
de esta zona, el precio todavía podría llegar a mínimos. Vamos a ver si llega a estos 41, estos mínimos que tengo acá en 36.60, 36.70, y desde ahí vamos a ver si es el impulso. Si no, continuaría hacia el alza. En el caso de Newmont, retroceso importante, como vimos, ¿no? Fuerte caída que habíamos visto. El precio todavía está, es probable que todavía siga en esa zona de caída, zona de acumulación, con proyección hacia la baja. El precio tiene que estar por encima de los 53.62. En el caso de Visa, bueno, el impulso que ya habíamos estado estableciendo, retroceso probable a la zona de mínimos en 223, 223. Coca-Cola se quedó en la zona, así que desde aquí puede haber un impulso hacia el alza. En el caso de Disney, como puedes ver, el precio subió, pero nuevamente retrocede a esta zona. Me gustaría que pase este máximo en 126, pero bueno, aparentemente el precio todavía va a caer un poco más. Vamos a ver hasta dónde cae. Es probable que haga alguna caída nuevamente Disney. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a verlo. En mi opinión, podría caer este mínimo que tengo acá en los precios de 100. ¿Ok? Por debajo de 100, caída nuevamente. Y si no, estaríamos viendo un probable, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, probable impulso a los 118. Y esta zona la que busco, ¿no? Vamos a ver si lo hace Disney. En el caso de McDonald's, retroceso esta semana, pero todavía no ha roto los mínimos que habíamos ya fijado en 259. Vamos a ver si lo hace. Si no, caería a los 251 McDonald's. En el caso de Caterpillar, no, bueno, después de la caída se ha quedado en esta zona. No ha caído por debajo de 240, la caída sería a los 224. Todavía no lo he hecho. Vamos a ver si se queda en zona de acumulación con proyección hacia el alza. En el caso de Starbucks, se quedó también en esta zona, pero tiene buen impulso alcista. Buen impulso alcista Starbucks. Perdón, perdón, Starbucks. Desde acá, desde la zona de los precios de 104, 105, probabilidad alcista, ok, para Starbucks. Vamos con Kroger. Sigue Kroger en zona de acumulación. Zona de acumulación para Kroger. Dale seguimiento. Ok, por encima de los 46.33, impulso hacia el alza, 50.16, 54.16. No descarto caídas a los 42.45, 39.46. En el caso de Walmart, también se quedó en zona de acumulación y la probabilidad de alcista por encima de los 146.89. Por debajo de los 140, probabilidad hacia la baja. En el caso de Berkshire Hathaway se quedó en zona, todavía no hay posibles caídas, tiene que estar por debajo de 300 para ver movimientos hacia la baja. Vamos con las acciones de tecnología. En el caso de Intel, bueno, terminó bajista la semana, vamos a ver si todavía seguiría con la caída a los 25.20. Probable caída a los 25.20. El precio tiene que estar por encima de los 31 para impulsar hacia el alza. En el caso de Nvidia, impulso hacia el alza, pequeño retroceso, pero tiene buen impulso. Bueno, aunque ya llegó, ¿no? Ya llegó a lo que ya habíamos establecido anteriormente, que era lo más probable que llegara a esa zona. Así que ya lo habíamos visto, que era probable que llegara a los 231, pero si el precio cae por debajo de los 179.38, caída fuerte para Nvidia. En el caso de AMD, pequeño retroceso, pero si el precio no está por debajo de 79.55, pues no caería a los 73.40. Vamos a ver si hace esa ruptura, podría ser, pero le estoy dando probable zona de acumulación. Vamos a ver si hace esa zona de acumulación. Por encima de 89.57, impulso hacia el alza. En el caso de Adobe, pequeño retroceso, todavía no hace el impulso que estoy buscando, 396. Tiene buen impulso a los 425. Espero que no haya perdido el impulso, pero si el precio cae por debajo de los 340, vamos a ver si continúa a los 316 o a los 275. Dándole seguimiento siempre a la acción, recuerda.
Muy bien, vamos con los ETFs. El SPIDE, bueno, ya lo habíamos visto. No hizo ningún movimiento esta semana, así que esta zona es clave. Perdón, este es el SPY G. Por debajo de los 52.19, posible caída, posible. Ok, vamos a ver si cae. Vamos a verlo. Voy a marcar acá junto contigo. Listo. Tiene que estar por encima de los 55.06 para ver movimientos hacia el alza con el SPY G. Y bueno, el SPY. No hubo movimiento, como hemos visto, y por debajo de los 381, caída a los 359. Cuidado, cuidado con posibles caídas. Cuidado. En el caso del triple Q, retroceso, pero por debajo de 290. Fuerte caída a los 274. Vamos a ver si hace esos movimientos. IDRB, retroceso del IDRB. Y bueno, el precio tiene que estar por encima de los 43 para impulsarme nuevamente hacia el alza. Cuidado por debajo de 36.60, fuerte caída. En el caso del LIT, 2 semanas de caída, probable todavía caída a los 64.10. Sí, es probable todavía que caiga. Le veo todavía con proyección hacia la baja. Tiene que estar el precio por encima de los 72.55 para impulsar nuevamente hacia el alza. Muy bien, para terminar, vamos con las criptomonedas. En el caso del Bitcoin, pequeño retroceso, bueno, 2 semanas de retroceso, y si el precio cae por debajo de los 21.500, la probabilidad sería nuevamente bajista, ¿ok? Probabilidad nuevamente bajista por debajo de los 21.500. Por debajo de los 21.500, probabilidad bajista a los 20.000, a los 17.000. Recuerda, esto es simplemente mi opinión. También ten en cuenta que este producto es altamente volátil. Y si vas a invertir ahí, lo que yo te aconsejaría es que sea dinero que estés dispuesto a perder. Vaya, no estoy diciendo que no inviertas, lo vuelvo a repetir. Más me dicen, no, no quieres que no, quiero que tengas claro dónde vas a invertir. Y en el caso de Cardano, 0.36, retroceso del precio. Y todavía hay probabilidad bajista a los 0.23. Probabilidad todavía bajista a los 0.23. Todavía le doy probabilidad bajista. Por encima de 0.42. Bueno, ya podría haber un impulso, pero la verdad todavía no lo veo para Cardano. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Recuerda que todo esto es simplemente mi opinión. Hay que darle seguimiento a todas las acciones en las que vamos a invertir. Esta semana, bueno, Cementos Pacasmayo sigue en zona de acumulación, Kroger sigue en la zona de acumulación, así que podrían ser 2 oportunidades que podrías estar revisando. ¿Ok? Muy bien, también atento a posibles noticias para esta semana. Muy bien, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la siguiente proyección semanal.